Ok, vamos a iniciar, ¿verdad? Con lo que vendría siendo nuestra clase de reparación y mantenimiento. Eh, bueno, el día de ahora vamos a ir a leer el versículo que nos toca, ¿verdad? Hemos estado leyendo lo que es Gálatas, ¿verdad? 5:22. Vamos a ver el día de ahora en una página que se llama la Biblia Paralela, ¿verdad? Esta página permite leer diferentes traducciones, digamos, de la Biblia. Hay una versión en inglés y hay una versión en español. La versión en inglés es, bueno, mejor dicho, en inglés hay muchas más versiones, muchas más traducciones de la Biblia. En español, por lo menos en esta página no vamos a encontrar muchas, ¿verdad? Aparece la Biblia de las Américas, la latinoamericana, Reina Valera Gómez, está la Reina Valera 1909, la Biblia del Jubileo, Sagradas Escrituras de 1569 y aparece curiosamente la King James, ¿verdad? Pero esa sí es en inglés. Eh, si vamos a la página en inglés propiamente, ¿verdad? Encontraremos muchas versiones, ¿verdad? En inglés diríamos que hay como más variedad, ¿verdad? Hay muchas más traducciones y mucha más variedad. Por lo menos esta página, ¿verdad? En inglés se conoce como Bible Hub. En cambio, en español la han bautizado con el nombre de Biblia Paralela. El versículo que tenemos en estudio, ¿verdad? De lo que hemos estado leyendo esta semana, nos dice de los frutos del Espíritu. Y leíamos, ¿verdad? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y lo que vendría siendo la fe. Algunas versiones cambian algunas palabras, ¿verdad? Y eso quizás es la riqueza de ir a ver diferentes versiones. Recordemos que la Biblia original, ¿verdad? Está planteada, pues, por lo menos este libro de Gálatas está escrito en griego. Entonces, al ver diferentes versiones, uno puede apreciar la traducción que ha querido dar un autor. ¿Vea? Por ejemplo, encontraremos que para algunos de estos autores la palabra amor, ¿verdad? La han traducido más como caridad, ¿verdad? Como caridad. Encontraremos dentro de este listado, ¿verdad? Que este comienza más el fruto, la mayoría van más el fruto, pero hay otros que dicen, pero el fruto del espíritu, ¿verdad? Y luego va el listado. Es curioso que gozo aparece en todas, paz, que es el valor, digamos, que vamos a estar revisando esta semana, aparece también en todas. Paciencia aparece en todas, menos en la Reina Valera 1909, en donde aparece la palabra tolerancia. Luego encontramos benignidad, que va en casi todas, bondad, que está en todas las versiones, y por último la palabra fe, ¿verdad? Que en las primeras aparece fidelidad en vez de fe. Recordemos que eso es debido a que las traducciones pues permiten utilizar otros sinónimos para las palabras originales que se encuentran en hebreo o en griego. Y pues algunas palabras tienen esa situación que puede significar varias cosas al mismo tiempo. Bueno, con eso vamos a finalizar el día de ahora y vamos a pasar a lo que sería con lo que vamos a estar cerrando el tema de los discos duros, ¿verdad? Nos hemos quedado pendiente con un par de cositas de los discos duros y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el famoso particionamiento, ¿verdad? Entonces voy a compartir en esta ocasión toda la pantalla, ¿verdad? Para que lo podamos ver mejor. Yo estoy utilizando acá un sistema Linux, ¿verdad? Es una distribución Ubuntu, es el Ubuntu 22.04, es la última versión LTS, ¿verdad? O de Long Term Service que ha sacado Ubuntu. Significa que es una versión que se va a estar actualizando, va a mantener, digamos, actualizaciones, mejor dicho, durante un periodo de 5 años. Dentro de las distribuciones de Linux hay muchos colores, hay muchos sabores, ¿verdad? De distribuciones. Algunos prefieren de un tipo, otros prefieren de otros tipos. Ubuntu, digamos que en los últimos años se volvió como una de las más populares, ¿verdad? Diríamos, se ha vuelto de las más populares, que viene derivada de otra más antigua como lo es Debian, ¿verdad? Y que al mismo tiempo ha permitido la derivación de muchas otras distribuciones más, ¿verdad? Que son como, digamos, hijas de Ubuntu, ¿verdad? Recordemos que este comenzó allá por el 2005 más o menos, es que comienza la historia, digamos, de Ubuntu como un sistema operativo. Bueno, William nos comparte que a él le gusta Manjaro con KDE. Sí, eso es.
Bueno, el entorno KDE es de los más antiguos, ¿verdad? Recordemos que de primero estaban solo dos entornos, GNOME y KDE, eran los únicos entornos existentes para los sistemas Linux. GNOME tirándole más a la arquitectura, digamos, de MacOS, ¿verdad? Del sistema operativo de Apple. Y KDE como manteniendo un aspecto similar a lo que la gente estaba acostumbrada a Windows, ¿verdad? Pero bien, dependiendo de la distribución que tengamos, posiblemente algunas herramientas se encuentren disponibles y otras no. En este caso, Ubuntu, quizás uno de sus declives que ha ido teniendo en los últimos años es quitar algunos paquetes que son muy buenos y que en un principio venían en versiones anteriores y en las versiones más nuevas los han quitado, ¿verdad? Y han tratado como de meter a la fuerza su propio sistema de paquetes o sus paquetes propios, ¿verdad? Para que el usuario utilice esos, dejando de lado otros paquetes que son muy buenos. No obstante, si conocemos los paquetes, pues podemos instalarlos. Y ese es el caso de lo que vamos a hablar el día de ahora, ¿verdad? Vamos a ir acá a lo que sería, ya tengo aquí abierto, ¿verdad? Lo que es el gestor de paquetes, ¿verdad? Que se conoce como Snap, ¿verdad? En el caso de esta versión de Ubuntu, ¿verdad? Solo se entra acá al Ubuntu Software, ¿verdad? Y ya lo tenemos ahí cargado. Ese paquete no viene y es un paquete que sirve para hacer particionamientos, ¿verdad? Si yo quiero, digamos, particionar, tengo necesariamente que instalar, ¿verdad? Este paquete. Eh, Aunque yo puedo ver las particiones a partir de lo que vendría siendo la utilidad de discos que incorpora el sistema Ubuntu, el que vamos a ver ahorita permite hacer muchas cosas más interesantes, ¿verdad? Entonces, acá en Explorar, vamos a irnos a buscar, ¿verdad? Y el paquete se llama Gparted. Gparted, ¿verdad? Es el nombre de este paquete. Em, Pueden ver que tiene una puntuación alta y es porque pues es un paquete muy útil, ¿verdad? Aquí vemos una vista previa y pues lo vamos a instalar porque tengo que acotar, no viene preinstalado con lo que sería el Ubuntu, ¿verdad? Por lo menos ya esta versión ya no lo trae, otras sí la traían. Entonces vamos a instalarlo, ¿verdad? Vamos a darle los permisos para que esto se instale. Y pues solo debemos de esperar a que se descargue y pues se instale por sí solo, ¿verdad? Actualmente esto de instalar paquetes en Linux pues ha cambiado mucho, ¿verdad? Se ha vuelto muy sencillo, ¿verdad? Ya no es tan complicado. Bueno, ahí ya prácticamente ya está instalado, ¿verdad? Ya cuando aparece este icono acá, como de eliminarlo, significa que ya se instaló. Automáticamente nos instala las dependencias que el paquete que tengamos necesite. Antes era necesario dar permiso incluso para instalar dependencias, hoy automáticamente ya está. Pero sí nos indica, ¿verdad? Que es un paquete que solo está disponible en inglés. Bueno, vamos a cerrar esto que está aquí y si nos vamos al menú principal, ¿verdad? Aquí ya podríamos ir a buscar lo que es Gparted. Aquí lo tenemos ya instalado, ¿verdad? Entonces vamos a clicar sobre él y como es un paquete de administración, ¿verdad? Siempre nos va a estar pidiendo la contraseña, ¿verdad? Para poder ingresar al mismo. Esperamos a que nos haga una lectura, ¿verdad? De lo que vendría siendo nuestras unidades de disco, que digamos que tengamos instalado en nuestro equipo, ¿verdad? Y luego, pues ya vamos a tener como el acceso a ver los discos duros y también las particiones. ¿Verdad? Aparte de servirnos como un paquete para ver, digamos, las particiones que pueda tener un disco duro, ¿verdad? También nos viene siendo útil, ¿verdad? Para conocer de primera mano o poder hacer particiones. De hecho, durante algunas versiones, digamos, de Ubuntu en el instalador se incluía este paquete para yo poder particionar, digamos, el disco duro en el cual quería instalar. Por otro lado, ¿verdad? Debemos de destacar que hay utilerías que hacen ese mismo proceso para Windows, ¿verdad? Que igual que este tendríamos que instalarlo
como por aparte, ¿verdad? Para poder ingresar al mismo. Ahora, aquí creo que tenemos un problema con un disco duro, ¿verdad? Aquí tengo puesto un disco duro que da un fallo y por eso ahorita se está tardando un poco en cargar. Recuerden que esto hace como una lectura de discos duros y tenemos un disco duro que no se encuentra en buen estado conectado al equipo. Y él está tratando pues de accesarlo, ¿verdad? Entonces, esto que vemos ahorita que se ha quedado leyendo es debido a esa situación. Em, Debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que algunos discos duros, pues, podrían aparentar estar como en buenas condiciones, ya que la motherboard, posiblemente el BIOS lo detecte, pero ya al momento de ir a querer a ingresar, a accesar a su información, no lo podemos encontrar. Creo que mejor lo voy a desconectar porque si no, no nos va a cargar, ¿verdad? Vamos a desconectarlo. Ahí creo que ya estamos y voy a desconectar mejor este disco porque creo que es el que está dando inconvenientes para poder accesar al programa. Bien, vamos a ir acá. Bien, ahí ya dio acceso a las unidades de disco que tenemos y vamos a entrar acá nuevamente. Bien, ahí está leyendo, ¿verdad? Las diferentes unidades, ¿verdad? Y ya nos muestra un progreso. Es lo que les decía, ¿verdad? Ese disco duro que habíamos conectado no está en buen estado y por eso bloqueaba el programa porque estaba intentando leerlo y no encontraba nada. Bueno, aquí tendríamos la pantalla principal de Gparted, ¿verdad? ¿Qué es eso que estamos viendo? Es una pantalla bien básica, ¿verdad? Y elemental, lo cual pues la hace sencilla de trabajar. Nos muestra una pequeña gráfica, ¿verdad? En el disco duro en el que se encuentra activo. Quiero acotar algo. En el caso de los sistemas Linux, ¿verdad? Los discos duros durante un tiempo se montaban, ¿verdad? En un directorio, ¿verdad? Linux ha tenido a usar un proceso de montaje y a utilizar unos directorios para montar. La mayoría de dispositivos se montan en los sistemas Linux en un directorio que se llama dev, que viene de device o de dispositivo. Esta es como la raíz, ¿verdad? Para ubicarnos en el sistema de archivos y todo lo que está en dev son dispositivos. Entonces, dependiendo de lo que tuviésemos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos sistemas que trabajaban con floppies, trabajaban con dev y FD1, por ejemplo, era como el floppy disk, ¿verdad? El disco flexible 1. Y así estaba el FD2, el FD3, sucesivamente cuantas unidades de disquete, ¿verdad? O de disco flexible pudiésemos tener en un sistema. Vean, luego estaban, por ejemplo, los discos duros, que cuando eran discos duros que no eran serial ATA, sino que eran discos duros de tecnología IDE, ¿verdad? Era el directorio dev, ¿verdad? Y se utilizaba HDD, eso se usaba, HDD. Y luego se le ponía un número, ¿verdad? El HDD1, HDD2, para mantener una idea. Esto en las máquinas IDE, ¿verdad? Equivalía a lo que en sistemas Windows se le conoce como el disco C o la unidad C. ¿Ve? Y esta, por lo general, en sistemas Windows, ¿verdad? Se le denominaba que era la A. ¿Ve? Esta se le conocía como la unidad A. Ahí está de acá. Entonces, hay como una especie de equivalencia entre lo que en Windows se llama de una manera y en Linux se llama de otra, ¿verdad? Y eso es bastante genérico, digamos, en la mayoría de distribuciones de Linux. De manera que si tenía un HDD2, HDD3 o un HDA, esa era otra variante que se usaba acá, el HDA, también se solía utilizar HDA.
era otra variante que se utilizaba en algunos sistemas dependiendo de la distribución, pues se refería al disco duro. Y por ejemplo, si teníamos un directorio como dev y pleca cd-rom, pues obviamente esta era unidad óptica, ¿verdad? Esta era la unidad óptica en la cual se montaba, digamos, el disco óptico. Y ya ahora, llegando a los discos duros SATA, pues entonces se cambió la nomenclatura y llegamos a eso que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que sería los denominados dev, el punto de montaje o donde se encuentra, o la ruta, eso es como la ruta, ¿verdad? De acceso al disco duro, se usa el nombre de SDA y se va poniendo un número dependiendo de la posición en la que se encuentre ese disco duro. ¿Verdad? Ese SDA, ¿verdad? Ese número nos da una idea de las particiones que un disco duro puede tener. Luego la letra A se cambia por la B con la C, dependiendo del disco duro que tengamos. Entonces, aquí estaríamos ahorita viendo los datos, digamos, que pertenecen a el disco duro que está montado como SDA, que es un disco duro que le va tirando, digamos, a que son por ahí en los 500 gigas, ¿verdad? Un disco duro de 500 gigas y que tiene todas estas particiones, desde la partición 1 hasta la partición 5. Esos vendrían siendo las particiones que encontramos en este. Y claro, este es un disco duro típico con un particionamiento de Windows, ¿verdad? De un sistema Windows en donde hay dos unidades que son transparentes al usuario. El usuario nunca las ve, ¿verdad? Que sirven pues para el arranque del sistema operativo Windows, ¿verdad? Y una partición de reserva, ¿verdad? Donde se incrusta aquella situación de la recuperación, ¿verdad? De cuando un equipo Windows nos dice que se va a recuperar, ¿verdad? Y que nos aparece una pantallita ahí como para poder restaurar, ¿verdad? Entonces, eso vendría siendo esta primera parte. Luego, acá encontramos estas otras tres que, claro, para el usuario, ¿verdad? El usuario lo que mira es esta partición, una partición NTFS propia de un sistema, pues, tipo Windows, ¿verdad? Y es donde se encuentra alojado el sistema operativo más los archivos del usuario, ¿verdad? Y luego acá otras particiones más, ¿verdad? Que utiliza el mismo Windows eh, para otros procesos internos del sistema, ¿verdad? Y que normalmente suelen ser particiones que el usuario nunca ve. El usuario solo ve esto al cargar el sistema operativo, pero ahí hay otras particiones entre medio, ¿verdad? Que son particiones propias del sistema, ¿verdad? Y que pues tienen su función en Windows. Vemos acá como una barrita, ¿verdad? Aquí vemos una barrita para indicar cuánto es lo que tiene cada uno de estos, ¿verdad? Esta sería como la primera, ¿verdad? La primera partición. Esta sería la segunda. Este bloque que es el más grande, pues es esta partición, la SDA3. Y luego vemos estas otras particiones más pequeñitas. Bueno, pero tenemos algo más. Si tengo más discos duros conectados acá, ¿verdad? Yo puedo cambiar aquí y me aparece este como SDB, ¿verdad? Que en Windows podría ser la unidad D o la unidad E, dependiendo de la configuración del Windows, ¿verdad? Este, de hecho, el que vamos a accesar ahorita, ¿verdad? Que vamos a ver acá, es un disco duro Linux. De hecho, es en el que estamos ahorita haciendo, digamos, la clase y viendo eso de este sistema operativo. Esta es la partición de este disco duro, que es un disco duro, ¿verdad? En este caso, por eso aparece con estas llavecitas o estas keys, porque nos quieren decir, bueno, este es el disco del sistema que se está trabajando en este momento. Es una partición Linux. Las particiones Linux actualmente antes se hacían tres particiones de sistema, hoy ya no, ¿verdad? Hoy basta con una partición, ¿verdad? Que se utiliza pues para la carga, para el inicio, que es esta de acá, que igualmente el usuario no ve esta partición, ¿verdad? Al momento de cargar el sistema operativo. Y esta, ¿verdad? Que es la partición con formato ext4 o Extended 4, es el formato, digamos, de particionamiento de Linux. Si en Windows la partición que más se utiliza o el formato que más se utiliza es el NTFS, ¿verdad? El NTFS. En Linux es el EXT, ¿verdad? Y han habido varias versiones. Los sistemas más actuales pues utilizan la llamada Extended 4, ¿verdad? O EXT4, como se le conoce más comúnmente en el lado
latinoamericano. Y vemos aquí la capacidad, ¿verdad? Claro, nos da un parámetro de lo que se está usando, lo que queda libre. Ahí estaríamos viendo, ¿verdad? Esta barrita amarilla, bueno, esto es lo que se ha usado de esta partición y esto es lo que está libre. Y la partición esta que corresponde a la primera y esta SDB2 que corresponde a todo este bloque de acá. Pero hay algo más, ¿verdad? Podemos ver otro disco duro que tenemos por acá, que es un disco duro de 1 GB, ¿verdad? Pueden ver que nunca, aunque se nos diga esos valores enteros, los discos duros siempre nos restan un poquito por todas estas particiones que se crean adicionales, ¿verdad? Que depende del sistema operativo, pues, cómo esta se va a emplear. Pueden ver de que en este caso, ¿verdad? Tenemos un sistema particionado, ¿verdad? Que no es, digamos, la partición de un sistema de arranque, sino que este es un disco duro que se utiliza nada más para almacenar documentos. No tiene, digamos, un sistema operativo instalado, ¿verdad? Sino que tiene una pequeña partición, ¿verdad? Que es para poder, digamos, inicializar el disco duro, ¿verdad? Son particiones pequeñas de 500 megas. Un espacio sin asignar, que siempre nos queda un bloque ahí que no se puede asignar, y el bloque mayor, ¿verdad? Que es esto que está acá, que tiene muy poco contenido de archivos, ¿verdad? Y tiene bastante espacio libre. Entonces, de momento hasta acá lo que estaríamos viendo son esas características, ¿verdad? De diferentes discos duros, ¿verdad? Dentro del sistema. Y este está bautizado como SDH. Lo de las letras depende de la motherboard y de la posición. Normalmente en los motherboard viene marcados SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4, los diferentes puertos SATA donde podemos conectar. Entonces, podríamos decir que la A es como el número 1, la B es como el número 2, la C es como el número 3, la D es como el número 4 y así sucesivamente. Es como darle un nombre, ¿verdad? En esta parte. Y recordemos que los números que aparecen después de la tercera letra son las particiones ya propiamente. Bueno, eso sería el vistazo general, digamos, de lo que vendría siendo Gparty. Luego, pues en Gparty encontramos algunos menús, ¿verdad? Como por ejemplo, si conecto algo que no aparece, yo ingreso algo ahorita no aparece, le doy en refrescar dispositivos y ya me va a aparecer. Aquí podemos ver también los diferentes dispositivos si no los queremos accesar desde esa pestaña. Luego vamos a encontrar acá lo que podemos ya hacer, ¿verdad? Con el programa. Podemos crear particiones, podemos eliminar particiones, podemos modificar particiones, ¿verdad? Por ejemplo, acá, esto tiene una ventaja y es que si yo voy a cambiar esta partición, yo puedo tomar esto y redimensionarla. Y no hay que complicarse con otros software, por ejemplo, otros particionadores que necesariamente tenemos que poner los números o la cantidad en megas, ni siquiera en gigas, la cantidad en megas de como queremos, ¿verdad? Sino que basta con redimensionar, ¿verdad? Y aquí nos aparece esto, pero esto es gráfico. Entonces yo puedo acá asignar, ¿verdad? Y por ejemplo, podríamos crear de esta una partición donde quede la mitad y la mitad, o darle un poco más a este y dejar la otra así, o reducirle acá un poco, ¿verdad? Ya dependiendo de lo que yo quiera efectuar. Vea, cuando se quieren utilizar sistemas duales o arranques duales, es decir, en un equipo utilizar Windows y Linux o dos diferentes distribuciones de Linux, dependiendo de lo que yo quiera hacer, Gparty es muy útil para ir a hacer estas particiones con el espacio libre de Windows. Normalmente para tener sistemas duales, lo primero que tengo que hacer es instalar Windows, después ir a un particionador como este, como que sea de sistemas Linux, no de sistemas Windows, ¿verdad? Y si este fuera un disco con Windows, yo podría decir, vaya, voy a ir 50-50, voy a ir 50-50. Ve, entonces le voy a dar 50, eso se me va a quedar para mi Windows y el restante va a quedar en blanco. Vea, en ese momento no se le pondría ninguna partición, digamos, sino que quedaría en blanco. Y lo que sucedería acá, ¿verdad? Es que me quedaría esto, ¿verdad? Lo que dice sin asignar, para poder particionar y para poder instalar allí en esa partición mi sistema Linux. Siempre que se instalan sistemas duales, primero tiene que instalarse Windows y después Linux. Nunca se puede hacer al revés porque obviamente, pues, los protocolos de Microsoft no lo permiten, ¿verdad? No permiten que se instale de esa manera. Pero si yo quiero tener dos sistemas en mi equipo, pues esa utilería tengo que utilizarla para hacer la partición. Lo interesante es que con lo que acabamos de hacer no ha pasado nada. Nada más Gparty nos informa, bueno, usted acaba de
hacer esto y lo que sucedería es esto que está acá. Dejaría este disco duro, ¿verdad? Con esta cantidad de gigas y a este otro le dejaría esta otra cantidad. Claro, si queremos ser exactos, pues Gparted nos permite, ¿verdad? Nos permite venir y cambiar, ¿verdad? Acá en los números, ¿verdad? Y poner la cantidad exacta. Así que tendríamos esa situación de que nosotros podemos elegirlo. Y hasta ahorita no se ha hecho nada. A medida yo voy haciendo, incluso yo puedo decir, bueno, esto lo quiero formatear, quiero formatear. Y puedo seleccionar cualquiera de estos tipos de particionamientos que se encuentran por acá. Pueden ver que hay muchos particionamientos y una ventaja que tiene Gparted es que no solo están los particionamientos de Windows, sino que hay particionamientos que funcionan en otros sistemas que no necesariamente son sistemas Linux, por ejemplo, sistemas BSD, sistemas de MacOS o algunas particiones que utilizan algunos Linux diferentes, digamos, a los tradicionales, ¿verdad? Como es el Ryzen 4, ¿verdad? Que eso lo usan algunos Linux orientados a otro tipo de equipos, no tanto, bueno, este Ubuntu lo vemos como una versión más de escritorio, ¿verdad? Pero recordemos que hay otros que son más para equipos servidores. Entonces, todas esas que vemos ahí en ese listado son tipos de particiones que nosotros podemos generar y tipos de formatos que le podemos dar a mi partición. Entonces, a medida yo digo, bueno, esto yo la quiero formatear, pero ya quiero que deje de ser NTFS y la quiero hacer un FAT32, pues entonces ahí me quita, bueno, lo que está ahí se va a borrar, vea, eso que usted ha marcado ahí, eso se va a perder, vea, pero aquí nos va indicando algo y es que tiene dos operaciones pendientes. ¿Qué significa? Que de momento lo que hemos hecho allí no tiene validez, es decir, no hemos borrado nada del disco duro ni hemos particionado nada. Para efectuar eso, ¿verdad? Tenemos que ir aquí a Gparted y indicarle, ¿verdad? Que queremos hacer alguna de estas operaciones, ¿verdad? Entonces acá ya Gparted nos va a decir, ah, bueno, entonces le querés dar a esto, pues dale aquí y se va a particionar, se va a formatear y vas a obtener un disco duro limpio con dos particiones listas para usarla para lo que tú quieras. Ahora, interesante, porque también si me equivoqué, si he hecho algo que no me parece, Gparted me permite hacer el control Z. ¿Bien? Entonces puedo regresar a lo que estaba. En otras palabras, mientras no le demos a este chequecito acá, es como que no hayamos hecho nada. Es como que solo estemos probando a ver qué sucedería, cómo quedaría, qué pasaría. Y eso es ventajoso porque significa de que en todo momento tenemos como cierto control sobre mis acciones, ¿verdad? Y mientras no le demos en ese chequecito, no va a haber de qué arrepentirnos si no estamos seguros de lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo información, esta parte amarilla me está indicando, aquí hay información. Entonces es como que Gparted me está diciendo, bueno, todavía puedes pensar, eso ya no te sirve, ya lo sacaste y hiciste un backup, porque una vez me des clic acá, todo eso se va a perder y se va a aplicar lo que tú me estás diciendo, lo que me estás pidiendo acá. Bien, entonces, tenemos eso y podemos incluso decirle, bueno, quiero limpiar todo lo que he hecho o aplicar, pues, que es que va a comenzar a hacer esos formatos, va a comenzar a hacer esas particiones. Bueno, solo estaba jugando Gparted, quería ver cómo era, le doy a limpiar las operaciones y esto regresa a tal y como estaba. Entonces, es un gestor de particionamiento bastante interesante, ¿verdad? Bueno, eh, veamos, sí, correcto, William Lafat tiene sus limitantes, exactamente, ¿verdad? Ok, bien, ahí tendríamos entonces una vista general de lo que sería este, este paquete, ¿verdad? Y las funcionalidades que él mismo tiene. Repito, en Windows, pues igual que en Linux, no vamos a encontrar algo si no lo instalamos. Son utilerías que es necesario instalarlas para poder efectuar esto. Hay muchos programas, ¿verdad?, que sirven para particionar dentro de Windows e incluso el mismo Windows tiene su particionador. Lo que sucede es que solo lo vemos al momento de iniciar una instalación. Ya de allí no lo volvemos a ver dentro del sistema. Pero sí podemos encontrar algunos software, algunos pues gratuitos, otros de pago, ¿verdad? Que tendríamos que comprarlo o conseguirnos
la licencia para poderlo utilizar. El caso de Gparted, la ventaja es que forma parte de los aplicativos que podemos instalar en Linux. Y repito, ¿verdad? Por algún motivo los señores de Canonical decidieron quitarlo porque otras versiones anteriores de Ubuntu lo traían, que era, o sea, desde que uno instalaba el sistema operativo ya quedaba esto ahí, ¿verdad? Hoy solamente cuando uno arranca la versión en el Live CD, la versión en vivo, ¿verdad? Para cargar en vivo en memoria el sistema o en USB, ya sea un CD o USB, viene el Gparted, ¿verdad? Porque es parte fundamental para poder particionar discos duros. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Les agradezco su asistencia. Eso sería todo por hoy. Nos veríamos, bueno, mañana.